Ella solo quería celebrar que estaba soltera, pero su teléfono la traicionó, cambiando la palabra a disponible y enviando su selfie más ridícula al CEO más temido de Madrid. Él lo vio y ahora la quiere en su oficina. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a café rancio y moqueta húmeda que impregnaba las oficinas centrales de Grano Imperial en Madrid un sábado por la tarde era para Elena Vega el aroma de la soledad, pero ese día en particular también olía a una libertad embriagadora y recién adquirida. Desde su pequeño cubículo en el piso 12, rodeada de muestras de granos de arábica y notas sensoriales esparcidas como hojas secas, Elena sentía que por fin podía respirar sin la opresión en el pecho que había cargado durante los últimos 2 años de una relación tóxica que acababa de terminar hacía apenas 1 hora con un mensaje de texto definitivo. La euforia momentánea, esa chispa de valentía que rara vez la visitaba, la impulsó a hacer algo fuera de su carácter reservado y meticuloso. Levantó su teléfono móvil, puso una mueca divertida sacando la lengua y guiñando un ojo, y se tomó una selfie desenfadada para enviársela a Lucía, su mejor amiga y confidente de desastres amorosos. Con dedos ágiles, tecleó la palabra que definiría su nuevo estado civil, SOLTERA, pero el destino, o más bien el traicionero autocorrector de su teléfono, que parecía tener una agenda propia diseñada para arruinarle la vida, decidió intervenir en ese preciso milisegundo. Justo cuando su pulgar presionaba el icono de enviar, una notificación urgente en la pantalla de su ordenador la sobresaltó, haciendo que su dedo resbalara imperceptiblemente. El teléfono corrigió soltera por disponible, y lo que era peor, mucho peor, el destinatario cambió del chat frecuente de Lucía al último contacto con Sindob, el que había tenido una interacción profesional obligatoria, Hugo Castellanos, el CEO de la empresa. El tiempo pareció detenerse en el cubículo de Elena. El silencio de la oficina vacía se volvió ensordecedor mientras ella observaba con horror paralizante cómo los 2 tics azules confirmaban que el mensaje no solo había sido enviado, sino entregado al hombre más poderoso, intimidante y hermético de todo el edificio, Torre Picasso. Hugo Castellanos no era simplemente su jefe, era una leyenda en 1202, el mundo del café de lujo. Un hombre de 35 años, con una reputación de frialdad calculadora, que había levantado un imperio a base de exigencia pura y una intolerancia absoluta hacia la incompetencia o la familiaridad no solicitada. Elena sintió que la sangre se le drenaba del rostro, dejando sus manos heladas y temblorosas mientras intentaba desesperadamente encontrar la opción de eliminar para todos. Pero sus dedos torpes solo lograron abrir la foto en pantalla completa, burlándose de ella con esa expresión ridícula bajo la letal palabra disponible. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar la magnitud de su error catastrófico, una ventana de chat corporativo parpadeó en su monitor con la urgencia de una sentencia de muerte. Mi despacho, ahora. No había signos de exclamación, ni saludos cordiales, solo 3 palabras que confirmaban que su carrera, esa por la que tanto había luchado para mantener a flote a su familia en Valencia, probablemente había llegado a su fin de la manera más humillante posible. Mientras tanto, 30 pisos más arriba, en una oficina acristalada que parecía flotar sobre el cielo gris de Madrid, Hugo Castellanos observaba la pantalla de su propio móvil con una mezcla de incredulidad genuina y un extraño, casi olvidado, chispazo de diversión.
Llevaba horas revisando informes de viabilidad aburridos, sumido en esa monotonía dorada que conlleva el éxito absoluto, cuando la notificación había roto su tedio. Al principio, pensó que era un error de algún subordinado enviando un informe equivocado, pero al abrir la imagen se encontró con la cara de la analista de sabores del piso 12, esa chica tranquila y siempre nerviosa que tartamudeaba en las reuniones trimestrales, haciéndole una mueca burlona con una proposición tan directa que rozaba la insolencia. Disponible. Hugo se reclinó en su silla de cuero italiano, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba inmaculado. En su mundo, nadie se atrevía a ser tan audaz. Todos medían sus palabras, hasta la extenuación por miedo a su reacción, y aquella ruptura flagrante del protocolo, aunque totalmente inapropiada, le resultó fascinantemente refrescante. No estaba ofendido, estaba intrigado, preguntándose si detrás de esa fachada de ratón de biblioteca se escondía una ambición depredadora que él había pasado por alto, o si simplemente esa mujer había perdido el juicio por completo debido al estrés del próximo lanzamiento de temporada. El trayecto, en ascensor desde la planta 12 hasta la planta ejecutiva 42, fue el viaje más largo de la vida de Elena. Cada piso que ascendía aumentaba su taquicardia hasta el punto de sentir náuseas físicas. Se miró en el reflejo de las puertas metálicas, intentando alisar su falda y domar los rizos rebeldes que se habían escapado de su coleta, preguntándose cómo diablos iba a explicarle a un hombre que facturaba millones antes del desayuno que no estaba intentando insinuársele, sino que era simplemente una idiota tecnológica. Para empeorar su calvario, el ascensor se detuvo en la planta 30 y entró Patricia Conde, la directora de operaciones y su némesis directa, una mujer cuya elegancia afilada solo era comparable a su crueldad corporativa. Patricia la escaneó de arriba a abajo con esa mirada gélida que reservaba para todo lo que consideraba inferior, detectando instantáneamente el nerviosismo febril de Elena como un tiburón huele una gota de sangre en el océano. Trabajando en sábado, Elena, espero que no estés subiendo a molestar al señor Castellanos con trivialidades sobre tus granos de café, dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su tono destilando una condescendencia venenosa que buscaba recordarle a Elena su lugar en la cadena alimenticia de la empresa. Solo tengo que entregar unos informes urgentes que él solicitó, Patricia. Nada importante, mintió Elena con voz estrangulada, rezando para que las puertas se abrieran rápido antes de que se desmayara allí mismo o confesara su crimen bajo la presión de esa mirada inquisidora. Cuando por fin llegó al piso 42, salió casi corriendo, dejando atrás la sonrisa sospechosa de Patricia, y se enfrentó a la inmensidad silenciosa de la recepción ejecutiva, desierta en fin de semana, lo que hacía que todo el escenario pareciera aún más íntimo y peligroso. La puerta doble del despacho de Hugo estaba entreabierta, una invitación muda a su propia ejecución. Elena tomó aire, intentando canalizar la seguridad que sentía cuando estaba en su laboratorio probando un nuevo blend, esa certeza absoluta que tenía sobre los sabores y aromas, pero que la abandonaba completamente en las interacciones sociales. Entró con pasos vacilantes, encontrándose con Hugo de pie junto al enorme ventanal, de espaldas a ella, observando la lluvia empezar a caer sobre la ciudad, una figura imponente recortada contra el cielo tormentoso que irradiaba poder sin necesidad de moverse. «Señor Castellanos, yo quería explicarle lo que ocurrió. Fue un error terrible y...», comenzó a decir Elena atropelladamente, su discurso de disculpa preparado disolviéndose en el aire tenso de la habitación. Hugo se giró lentamente. Su rostro era una máscara indescifrable de calma profesional, pero sus ojos oscuros la analizaban con una intensidad que la hizo sentir expuesta hasta los huesos. «Siéntese, Vega»,
dijo él con esa voz grave y controlada que solía usar en las juntas directivas para silenciar a los inversores nerviosos. Elena obedeció, sentándose al borde de una de las sillas de diseño frente a su escritorio, sintiéndose pequeña e insignificante. Hugo rodeó la mesa y se apoyó en el borde, cruzando los brazos, invadiendo ligeramente su espacio personal de una manera que la hizo contener el aliento. «Debo admitir que su mensaje me tomó por sorpresa», dijo él, y Elena juró ver un atisbo de media sonrisa curvando la comisura de sus labios, aunque desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. «¿Disponible, Vega?» Es una declaración muy audaz para alguien que apenas ha dicho 3 frases seguidas en mi presencia durante los últimos 2 años. El pánico de Elena alcanzó niveles estratosféricos. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una salida que no implicara admitir que era una torpe social que enviaba selfies a su jefe por error. En un momento de desesperación ciega, su cerebro conectó la palabra disponible con lo único que realmente le importaba, y le daba seguridad: su trabajo, su proyecto Aurora. «Me refería al proyecto, señor», soltó ella con una vehemencia que la sorprendió incluso a sí misma, agarrándose a esa mentira improvisada como a un clavo ardiendo. «El nuevo blend Aurora. He terminado las pruebas preliminares antes de tiempo y estoy disponible. Totalmente disponible para asumir la responsabilidad completa del lanzamiento, si usted me lo permite. Sé que puedo hacerlo, y la foto era para mostrar mi entusiasmo, energía, sí, energía para el proyecto». Se mordió la lengua, sabiendo lo ridículo que sonaba, pero era mejor parecer una adicta al trabajo excéntrica que una empleada que acosa a su CEO. Hugo la miró en silencio durante unos segundos interminables, evaluando esa repentina explosión de confianza que contrastaba tanto con la mujer tímida que conocía, y decidió, por puro aburrimiento y curiosidad, seguirle el juego a esa extraña charada. «Ya veo», dijo Hugo, levantándose y caminando de nuevo hacia su silla, ocultando la diversión que le provocaba verla retorcerse en su propia red de mentiras piadosas. Si ella quería jugar a ser la empleada ultradedicada para cubrir su desliz, él estaba dispuesto a probar hasta dónde llegaba esa nueva fachada. «Muy bien, Elena, si está tan disponible y comprometida con Aurora, le voy a dar la oportunidad que parece estar reclamando con tanto ímpetu. A partir del lunes, usted liderará el proyecto directamente bajo mi supervisión, sin intermediarios, sin Patricia filtrando sus ideas. Quiero ver si esa audacia suya se traduce en resultados reales o si es solo fachada». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había conseguido exactamente lo que siempre había deseado: el control de su proyecto soñado, pero lo había logrado de la peor manera posible, basándose en un malentendido que ahora la obligaba a trabajar codo a codo con el hombre que la intimidaba más que nadie en el mundo. «¿Directamente con usted?», preguntó con un hilo de voz, la realidad de su éxito cayendo sobre ella como una losa de hormigón. «¿Algún problema? Pensé que estaba disponible», respondió Hugo, arqueando una ceja con una ironía sutil que le confirmó a Elena que él sabía, de alguna manera retorcida, que ella estaba atrapada en su propia trampa. «Sí, claro, por supuesto, señor Castellanos. Gracias por la oportunidad. No le defraudaré», consiguió articular ella, levantándose con piernas temblorosas, deseando salir de allí antes de colapsar. Cuando finalmente salió del despacho y las puertas se cerraron tras ella, Elena tuvo que apoyarse en la pared fría del pasillo para no caerse. Había salvado su empleo por ahora, pero se había metido en la boca del lobo, y la deuda de la universidad de su hermana pequeña dependía de que pudiera mantener esta farsa de ejecutiva agresiva y segura de sí misma frente a un hombre que parecía leerle el pensamiento. Mientras bajaba en el ascensor, ahora vacío, se permitió soltar una
lágrima de pura frustración histérica. Había cambiado un novio tóxico por un jefe que ahora pensaba que ella era una especie de depredadora corporativa insaciable. El lunes por la mañana llegó con la fuerza de un huracán. Elena apenas había dormido, torturándose con repeticiones mentales de la conversación del sábado. Al entrar en el edificio, sentía que todos la miraban, que de alguna manera el rumor de su foto ya se había filtrado por las paredes de cristal de la oficina, aunque sabía racionalmente que era imposible. Se refugió en su laboratorio de catas en el sótano, su santuario personal, donde el ruido del mundo exterior se amortiguaba entre sacos de yute y el zumbido constante de las tostadoras de muestra. Allí, rodeada de aromas complejos, Elena era otra persona. Cerró los ojos mientras inhalaba el vapor de una taza recién preparada del blend Aurora, detectando las notas sutiles de jazmín y chocolate amargo que otros pasaban por alto. Su paladar era absoluto, un don que pocos reconocían en la empresa más allá de su utilidad técnica, pero que era su verdadera pasión. Mientras anotaba frenéticamente ajustes de temperatura en su cuaderno, no se dio cuenta de que Hugo la observaba desde la galería superior acristalada que daba al laboratorio, un lugar desde donde él solía supervisar la producción sin ser visto. Hugo observaba la transformación de Elena cuando estaba en su elemento. La mujer nerviosa y torpe del sábado desaparecía, reemplazada por una profesional con movimientos precisos y una concentración casi hipnótica. Le fascinaba esa dualidad, la diferencia abismal entre la persona social y la experta técnica, y se encontró admitiendo que quizás sí había subestimado su potencial, cegado por su falta de carisma en las reuniones públicas. Sin embargo, no podía olvidar la foto. La imagen de ella guiñando el ojo seguía apareciendo en su mente en los momentos más inoportunos del fin de semana. Una pequeña espina de irreverencia clavada en su cerebro, ordenado, decidió bajar al laboratorio, rompiendo su propia regla de mantener distancia con el personal técnico, impulsado por una curiosidad que empezaba a parecerse peligrosamente al interés personal. Cuando entró, el aroma intenso del café lo envolvió, y Elena dio un salto al verlo, casi derramando una probeta. «Señor Castellanos, no le esperaba aquí abajo», dijo ella, limpiándose las manos nerviosamente en su bata blanca de laboratorio. «Le dije que trabajaríamos directamente, Vega. Y prefiero ver el proceso en el terreno, no solo en hojas de cálculo», respondió él, acercándose a la mesa de cata y tomando una de las tazas con una naturalidad que la desarmó. Probó el café negro, sin azúcar, tal como debía ser, y sus ojos se encontraron con los de ella por encima del borde de la taza de porcelana blanca. «Es bueno, muy bueno. Tiene carácter», admitió él, y por primera vez, Elena vio un destello de respeto genuino en su mirada, no teñido por la burla del malentendido del sábado. «Gracias. El Aurora está diseñado para ser intenso pero con un final suave, algo que sorprenda pero que no agobie», explicó ella, recuperando un poco de su terreno al hablar de lo que amaba. En ese momento, una conexión extraña y frágil se formó entre ellos, basada en la apreciación mutua del producto que ambos amaban, una tregua silenciosa en medio de la tensión incómoda que su mensaje había creado. Pero esa pequeña burbuja de paz no duró mucho. Patricia Conde, cuya red de informantes en la empresa era tan extensa como eficiente, ya había notado el cambio inusual en la dinámica. Ver a Hugo bajar personalmente al laboratorio, algo que no había hecho en años, encendió todas sus alarmas de territorialidad. Patricia había estado maniobrando para que el lanzamiento de Aurora fuera su propio triunfo personal para asegurar su ascenso a socia, y la repentina interferencia de esa analista insignificante era un obstáculo que debía eliminar. Desde su despacho, Patricia comenzó a
revisar los registros de acceso del fin de semana, notando que tanto Elena como Hugo habían estado en el edificio el sábado por la tarde, coincidiendo en tiempos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios perfectamente pintados de rojo. Si había algo que la política de grano imperial castigaba más severamente que la incompetencia, eran las relaciones inapropiadas entre rangos directos. Y ella estaba decidida a encontrar cualquier indicio de fuego donde ya empezaba a oler a humo. A media mañana, Hugo citó a Elena de nuevo a su despacho para revisar el cronograma del lanzamiento, y esta vez la reunión fue observada por media planta a través de las paredes de cristal. La tensión dentro era palpable, cada vez que él se inclinaba sobre los planos que ella había desplegado en la mesa. Elena tenía que contener la respiración para no distraerse con su cercanía, con el olor sutil de su colonia cara mezclado con el café. Hugo, por su parte, disfrutaba secretamente poniéndola un poco nerviosa, probando los límites de esta nueva y extraña dinámica. Necesitaremos que esté disponible este fin de semana también, Elena, para ultimar detalles, dijo él, haciendo una pausa deliberada antes de ultimar detalles, una referencia velada que la hizo sonrojar furiosamente mientras asentía rígidamente. Justo en ese instante de vulnerabilidad compartida, la puerta del despacho se abrió sin llamar y Patricia entró con una carpeta bajo el brazo, sus ojos moviéndose de Hugo a la sonrojada Elena con una precisión calculadora, interrumpiendo lo que fuera que estaba empezando a crecer entre ellos y marcando el inicio de una guerra silenciosa. La irrupción de Patricia Conde en el despacho de Hugo fue como una ráfaga de viento ártico que barrió instantáneamente la tensión incómoda, pero extrañamente íntima, que se había estado gestando entre Elena y él. Patricia, con esa sonrisa corporativa que parecía cincelada en hielo, colocó su carpeta sobre la mesa con una familiaridad posesiva, ignorando deliberadamente a Elena para dirigir toda su atención al CEO. «Hugo, querido, lamento interrumpir tu sesión de estrategia», dijo, su voz goteando un falso compañerismo mientras sus ojos evaluaban fríamente el sonrojo de Elena y la proximidad física entre ellos. «Pero necesitamos aprobar el presupuesto de logística para el tercer trimestre antes de que el mercado de futuros de Arábica se vuelva loco. Asumí que estarías demasiado ocupado para revisar los detalles menores del proyecto Aurora, así que preparé un resumen ejecutivo para ti». La implicación era clara. Elena era un detalle menor, un juguete temporal, y Patricia era quien realmente manejaba los asuntos importantes. Elena sintió cómo su recién descubierta autoridad se marchitaba bajo esa mirada, retrocediendo instintivamente un paso del escritorio, volviendo a ser la analista invisible. Hugo, sin embargo, frunció el ceño, visiblemente molesto no tanto por la interrupción, sino por la presunción de Patricia y la forma en que había desestimado a Elena. «No asumas nada, Patricia. La señorita Vega y yo estábamos en medio de algo crucial», replicó él con frialdad, haciendo hincapié en el apellido de Elena, un sutil gesto de validación que hizo que Patricia estrechara los ojos casi imperceptiblemente. «El proyecto Aurora es ahora mi prioridad. Revisa tu agenda y envíame la convocatoria. Elena, continúe con el análisis de proyección que le pedí. Hablamos más tarde». Elena salió del despacho, con la sensación de haber escapado por poco de un interrogatorio, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y una nueva ansiedad. La forma en que Hugo la había defendido, aunque fuera de manera tan profesional y distante, era un arma de doble filo. Por un lado, la validaba frente a la dirección, pero por otro, la marcaba visiblemente como protegida por el CEO, lo cual era la forma más rápida de ganarse el odio eterno de Patricia y la desconfianza del resto de la oficina.
Se dirigió a los ascensores, deseando solo la seguridad de su laboratorio, presionando el botón de bajada repetidamente como si eso pudiera acelerar su huida. Las puertas se abrieron y entró, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero justo cuando las puertas plateadas comenzaban a cerrarse, una mano enfundada en un traje caro las detuvo. Hugo Castellanos entró en el pequeño cubículo metálico y el espacio pareció encogerse a la mitad. El silencio en el ascensor era ensordecedor, roto solo por el suave zumbido del motor. Elena se pegó a la pared del fondo, estudiando intensamente los números de los pisos que descendían, sintiendo la mirada de él sobre ella. «Está usted muy callada, Elena, para alguien tan disponible para el proyecto», bromeó él en voz baja. La referencia directa a su mentira improvisada la hizo sentir un calor que le subía por el cuello. «Yo solo estoy concentrada, señor Castellanos. Hay mucho que hacer», tartamudeó ella, incapaz de mirarlo. «Me alegro de oírlo», dijo él, su voz perdiendo el tono de burla y volviéndose seria justo cuando el ascensor se detenía en la planta 12 de Elena. «No deje que Patricia la intimide. Su trabajo en Aurora es excelente y es la única razón por la que estamos teniendo esta conversación. No lo olvide». Las puertas se abrieron y antes de que ella pudiera responder, él añadió: «Y deje de llamarme señor Castellanos cuando estamos solos. Suena excesivo, dadas las circunstancias de nuestra correspondencia». Esa breve interacción en el ascensor marcó un cambio sutil pero definitivo en su dinámica. Durante las siguientes 2 semanas se vieron forzados a trabajar en una proximidad que desdibujaba constantemente las líneas entre lo profesional y lo personal. Se reunían en el laboratorio de catas, el único lugar donde Elena sentía que tenía el control total. Allí, ella no era la analista torpe, sino la maestra de ceremonias sensorial. «Estás usando demasiado tueste francés para la base, Hugo», le corrigió un día, olvidando por un momento con quién hablaba mientras él intentaba hacer su propia mezcla. «Necesitas un tueste bien es más ligero para que las notas florales del grano etíope no se quemen. Huela esto». Le pasó una muestra molida y él obedeció, inhalando profundamente mientras ella observaba su reacción. «Es más brillante, como el limón, pero sin la acidez», dijo él, genuinamente impresionado. «Exacto. Y eso es lo que equilibra el amargor del chocolate oscuro del grano de Sumatra que usamos como cuerpo», explicó ella, sus manos moviéndose con una gracia y seguridad que él encontraba cautivadoras. Él, a su vez, empezó a compartir con ella el lado del negocio, mostrándole cómo sus decisiones creativas impactaban en las proyecciones financieras globales, tratándola no como a una subordinada, sino como a una verdadera colaboradora. «Nunca me había dado cuenta de que ajustar la temperatura de tueste en 2 grados podría ahorrar o costar 1 millón de euros en la producción a gran escala», admitió ella asombrada. «Todo está conectado, Elena. La creatividad sin viabilidad es solo un hobby caro», le respondió él. Y ella vio el peso de la responsabilidad que él cargaba, el imperio que descansaba sobre sus hombros. El epicentro de su creciente complicidad fue una noche de miércoles, 2 días antes de la fecha límite para presentar la estrategia final de Aurora. Estaban encerrados en la sala de juntas del piso 30, rodeados de gráficos de mercado, tazas de café vacías y cajas de comida tailandesa mediocre que habían pedido porque ninguno de los dos había comido desde el desayuno. Eran las 11 de la noche. El resto del edificio estaba sumido en la oscuridad y el cansancio había erosionado sus armaduras corporativas. Discutían sobre el nombre, Aurora, que Elena había elegido, pero que el equipo de marketing quería cambiar por algo más agresivo como Voltio o Impacto.
Es un nombre estúpido, dijo Hugo, frotándose los ojos, no con malicia, sino con agotamiento. Elena se irguió, ofendida. ¿Perdón? Aurora representa el amanecer, el comienzo de algo nuevo, la sutileza de los sabores que se despiertan. No es un nombre estúpido. Él la miró, sorprendido por su vehemencia. Relájese, Vega. No he dicho que su nombre sea estúpido. He dicho que el marketing lo odiará porque no suena como una bebida energética. Pero tiene razón, es poético y me gusta. Y entonces confesó algo que la descolocó. Odiaba el café cuando era joven. Mi padre lo bebía como si fuera combustible negro, quemado y amargo. Sabía a obligación, a las mañanas frías en las que me llevaba a un internado que yo detestaba. Elena lo escuchó, viendo por primera vez al hombre detrás del CEO. Para mí, compartió ella en voz baja, era el único lujo que teníamos. Mi abuela compraba un paquete pequeño de café bueno, de grano, una vez al mes. Y el domingo por la mañana, el olor de ese café recién molido era la única vez que nuestra casa se sentía rica, se sentía segura. Se miraron en el silencio de la oficina, conectados por algo más profundo que un proyecto. Estaban conectados por el significado. Inevitablemente, esta nueva e intensa colaboración no pasó desapercibida. La cultura de grano imperial era un ecosistema de rumores, y Patricia Conde era su jardinera jefe. El viernes por la tarde se celebraba el Happy Hour mensual en la cafetería del atrio principal, un evento que Elena solía evitar como la peste, pero al que ahora se sentía obligada a asistir como colíder visible del proyecto Aurora. El aire estaba cargado con el zumbido de las conversaciones superficiales y el sonido de la música lounge demasiado alta. Elena se aferraba a un vaso de agua con gas, intentando parecer ocupada cerca de la mesa de los canapés, sintiéndose tan fuera de lugar como un grano de robusta en una bolsa de geisha de alta gama. Fue entonces cuando Patricia se deslizó a su lado, con una copa de vino blanco en la mano y una sonrisa que era puro veneno, envuelto en seda. Elena, querida, te ves radiante. Debes estar agotada con tanto trabajo hasta tarde, comenzó, su voz lo suficientemente alta para que el círculo de gerentes de marketing cercanos pudiera oírla. Es sorprendente la rapidez con la que has ascendido. Tienes un verdadero talento para captar la atención de la alta dirección. Deberías darnos al resto tu secreto. La insinuación era tan gruesa como el alquitrán, pública, pero perfectamente deniable, y golpeó a Elena como una bofetada física. Elena se quedó helada, el vaso de agua temblando en su mano, mientras las caras de sus colegas se volvían hacia ella, algunas con curiosidad morbosa, otras con desdén confirmado. No sé a qué te refieres, Patricia, tartamudeó Elena, su rostro ardiendo de humillación. Solo estamos trabajando duro en el proyecto Aurora. Hay plazos muy ajustados. Patricia soltó una risita condescendiente que cortó el aire. Oh, por supuesto, cariño. Plazos ajustados. Así es como lo llaman ahora, ¿verdad?, replicó, dando una palmada protectora en el brazo de Elena. Solo ten cuidado. Esta empresa tiene políticas muy estrictas sobre la mezcla de asuntos. Sería una pena que tu talento fuera malinterpretado y te costara todo por lo que has trabajado tan duro. Con esa última amenaza velada, Patricia se dio la vuelta y se alejó con elegancia, dejando a Elena aislada en un círculo de silencio hostil. El rumor ya plantado y echando raíces fértiles en el suelo de la especulación corporativa. La humillación era total. Ya no era solo un error vergonzoso, era un escándalo público en ciernes, y ella era la única villana de la historia. Hugo, que había estado observando la escena desde el otro lado del atrio mientras hablaba con el director financiero, vio la retirada estratégica de Patricia y la expresión devastada de Elena. Su mandíbula se tensó.
Detestaba el veneno de la política de oficina, pero como CEO, rara vez intervenía en disputas menores. Sin embargo, esto era diferente. Esto era un ataque directo a la líder de su proyecto estrella, y aunque odiaba admitirlo, era un ataque a alguien por quien empezaba a sentir un respeto que bordeaba peligrosamente la protección. Con una decisión que silenció las conversaciones a su paso, cruzó el atrio. Los rumores se arremolinaron visiblemente a su paso, la gente apartándose como si el mar rojo se abriera. Se detuvo directamente frente a Elena, ignorando las miradas boquiabiertas de todos los presentes. «Vega», dijo con voz firme y clara, proyectada para que todos la oyeran. «Acabo de revisar las proyecciones de logística que me envió. Son inaceptables. Hay 3 errores de cálculo que nos costarían una fortuna». Elena lo miró, confundida y aún más mortificada. ¿La estaba humillando públicamente también? Pero entonces él le guiñó un ojo, un gesto tan rápido que casi lo imaginó. «Suba a mi despacho, ahora. Tendremos que trabajar el fin de semana para arreglar su desastre». Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola de nuevo. Pero el mensaje había sido doble. Para Elena era una excusa para sacarla de allí. Para el resto era la confirmación de que su relación era puramente profesional y exigente, un movimiento de ajedrez brillante que desarmó momentáneamente a Patricia, pero que para el resto solo confirmó lo peor. Él la tenía trabajando incluso los fines de semana. Una vez que la puerta de su despacho en el piso 42 se cerró, el ambiente cambió. La furia de Hugo por el espectáculo de Patricia era palpable. «Lo que ha hecho ahí abajo es inaceptable. No voy a tolerar ese tipo de acoso en mi empresa», dijo, más para sí mismo que para ella, mientras se servía un vaso de agua. Elena, sin embargo, estaba temblando, no de miedo, sino de una ira acumulada. «Y cree que lo que usted hizo fue mejor, gritarme sobre errores que no existen. Ahora todos piensan que soy una incompetente, además de lo que sea que Patricia les dijo que soy. Acaba de empeorarlo. Todo». Hugo se detuvo, sorprendido por su explosión. Había esperado gratitud por el rescate, no ira, y eso, extrañamente, le gustó. Ella no era una damisela en apuros. Fue una maniobra táctica, Elena. Desvié la atención de la insinuación personal al rendimiento profesional. Es un juego que ella entiende, se defendió él, aunque una parte de él sabía que ella tenía razón, que había sido torpe. La tensión en la habitación era eléctrica, una mezcla de ira, humillación y esa química extraña que ambos intentaban ignorar. «Pues deje de jugar, no soy una de sus piezas de ajedrez», espetó ella. «Entonces deje de actuar como un peón asustado», replicó él, acercándose a ella. «No sé qué diablos está pasando entre nosotros, Elena, pero esta ambigüedad nos está matando a ambos y está dando a Patricia exactamente la munición que necesita». Estaban cerca ahora, en el centro de la vasta oficina, sus voces resonando en el silencio del anochecer. «No hay ninguna ambigüedad», gritó ella. «Solo hay un error que cometí y que usted no me deja olvidar». Hugo se detuvo, el rostro a escasos centímetros del de ella, su respiración agitada. «Tiene razón», dijo, su voz bajando de repente a un susurro peligroso. «Tiene toda la razón. Y no puedo seguir así. Necesito saber la verdad». Sacó su teléfono móvil, el objeto ancla de su pesadilla, y abrió la galería de fotos. Allí estaba, la selfie borrosa y la mueca. «Esto», dijo, sosteniendo el teléfono entre ellos. «El sábado que me lo enviaste. Tu excusa sobre el entusiasmo por el proyecto fue creativa, pero fue una mentira, y odio que me mientan, así que dígame la verdad, Elena. ¿Qué significa disponible?» El momento de la verdad había llegado, en el peor momento posible, alimentado por la humillación pública y la tensión acumulada. Elena miró la foto en su teléfono, su propia cara burlándose de ella, y luego
Miró los ojos oscuros e intensos de Hugo, que no exigían una disculpa, sino una explicación. Sintió que las lágrimas de frustración y vergüenza le quemaban los ojos, pero se negó a llorar. Había perdido su dignidad en el atrio, no la perdería aquí. Con manos temblorosas sacó su propio teléfono. «Tiene razón, le mentí», susurró, su voz quebrada. Estaba mortificada, iba a ser despedida. Abrió su chat con Lucía, buscó el historial de esa tarde de sábado y encontró la prueba. «Acababa de cortar con mi novio, un idiota manipulador que me hizo sentir invisible durante 2 años». Giró su teléfono y se lo mostró. Allí estaba en su pantalla, el teclado predictivo, la palabra SOLTERA tecleada y la burbuja de sugerencia del autocorrector parpadeando con la palabra disponible. Mi dedo resbaló. Se lo envié a usted. No era una proposición, no era audacia, era un error de autocorrector patético. Estaba celebrando estar soltera, no disponible para el SEO de mi empresa. Hugo se quedó mirando la pantalla del teléfono de Elena. Vio el chat, la palabra soltera, la hora del mensaje que coincidía exactamente con el suyo. Leyó los mensajes de pánico que ella había enviado a Lucía inmediatamente después. «Dios mío, se lo envié al jefe». La tensión se desvaneció de sus hombros. La sospecha, la intriga, la confusión, todo se evaporó, reemplazado por una comprensión tan repentina y abrumadora que lo descolocó. Miró el rostro de Elena, pálido y manchado de lágrimas contenidas, esperando la sentencia. Y entonces Hugo hizo lo último que ella esperaba. Una sonrisa lenta comenzó en la comisura de sus labios, se extendió por su rostro y finalmente soltó una carcajada. No una risa burlona, sino una carcajada genuina, profunda y oxidada por la falta de uso, que resonó en la oficina silenciosa. Se cubrió la boca, intentando contenerse, pero no pudo. «Así que, ¿soltera?», consiguió decir entre risas. «Dios mío, Elena, llevo 2 semanas pensando que eras la empleada más estratégicamente demente o la acosadora más sutil que he conocido en mi vida. Y todo fue por culpa de un autocorrector». Elena lo miró fijamente, atónita, mientras él se reía. Y entonces la absurdidad de la situación, la tensión de las últimas 2 semanas, la humillación del happy hour, todo se derrumbó sobre ella. Y ella también empezó a reír. Al principio fue una risa nerviosa, histérica, un sollozo ahogado, pero pronto se convirtió en una risa real, una liberación de pura histeria compartida. Estaban allí, en la cima de Madrid, en esa torre de poder, riendo como locos por la estupidez de un teléfono móvil. «No es gracioso», dijo ella, secándose una lágrima de risa. «Casi me muero». «Oh, sí lo es», dijo él, calmándose y mirándola con una calidez que ella nunca había visto. «Es lo más divertido que me ha pasado en esta oficina en una década». El hielo no solo se había roto, se había derretido y evaporado. «Lo siento, señor Hugo», dijo ella, probando su nombre. «Supongo que soy solo una torpe». Él negó con la cabeza, su sonrisa suavizando sus rasgos habitualmente severos. «Y si te soy sincero, Elena, me alegro de que pasara. La parte de la audacia. Me gustó pensar que alguien aquí dentro tenía el coraje de romper las reglas, aunque fuera por accidente. La atracción, antes velada y confusa, ahora era real, cimentada en la vulnerabilidad compartida y la verdad al descubierto. Estaban allí, en el despacho acristalado, más cerca de lo que las normas de la empresa permitirían. La risa aún flotando entre ellos, el ambiente cargado de una electricidad completamente nueva y mucho más peligrosa que la anterior. Ninguno de los dos se dio cuenta de la figura que pasaba por el pasillo exterior. Patricia Conde, que había subido con la excusa de recuperar un documento olvidado, se detuvo en seco. A través del cristal no podía oír la risa inocente ni la explicación del autocorrector.
Lo que vio fue a Hugo y Elena, solos, después del horario de oficina, mirándose con una intimidad innegable, riendo juntos como amantes. Vio la proximidad, la química que crepitaba incluso a través del vidrio. Con un movimiento sigiloso y una sonrisa de triunfo depredador, Patricia levantó su teléfono, desactivó el flash y tomó la foto. Clic. Tenía su prueba. Tenía la imagen que, sacada de contexto, destruiría a Elena Vega y le devolvería el control del proyecto Aurora. La trampa de Patricia ahora estaba completa y se puso en marcha con una eficiencia despiadada esa misma noche. No solo tenía la foto incriminatoria, necesitaba asegurarse de que Elena pareciera incompetente, además de poco profesional. Usando una contraseña de administrador que su puesto de directora de operaciones le facilitaba para emergencias de sistemas, Patricia accedió al servidor de Elena desde su casa. No tocó los archivos finales de la Aurora. Eso sería demasiado obvio. En su lugar, buscó en las carpetas de borradores y recuperó las proyecciones de ventas preliminares, las que Elena había hecho antes de descubrir un error crucial en el análisis de mercado de la competencia, y que había corregido en sus versiones finales. Patricia copió esos datos defectuosos y preparó su ataque. A la mañana siguiente, redactó un correo electrónico anónimo meticulosamente detallado dirigido al jefe de recursos humanos y al director de cumplimiento normativo. Adjuntó la foto borrosa pero innegablemente íntima de Hugo y Elena riendo en el despacho, junto con los archivos de datos defectuosos. El correo hablaba de profunda preocupación por el favoritismo, una relación inapropiada que compromete la integridad del proyecto Aurora y evidencia de que la analista está siendo promocionada a pesar de su incompetencia, poniendo en riesgo el lanzamiento. Pulsó enviar. El lunes por la mañana fue, irónicamente, la primera mañana en 2 años que Elena se despertó sin una sensación de pavor en el estómago. El alivio de haber aclarado el malentendido con Hugo era tan profundo que se sentía ligera, casi feliz. Llegó al trabajo con una sonrisa, saludando al guardia de seguridad y comprando un café en el atrio, sintiendo por primera vez que pertenecía a ese lugar. Se sentía segura, protegida por la verdad y por esa extraña y nueva alianza con Hugo. Vio a Patricia en el ascensor y ésta le dedicó una sonrisa tan dulce y compasiva que a Elena, en su ingenuidad, le pareció casi una tregua. Se sentó en su escritorio en el laboratorio, encendió su ordenador, preparándose para sumergirse de lleno en el trabajo que amaba, ahora libre de secretos. Abrió su bandeja de entrada, esperando ver los correos de logística habituales y quizás un mensaje de Hugo. En su lugar, en la parte superior, había un correo electrónico con una línea de asunto que hizo que la sangre se le helara en las venas y que el café perfectamente preparado que acababa de beber se le agria en el estómago, de Departamento de Cumplimiento Normativo. Asunto: notificación de suspensión preventiva, apuración de conducta interna. El correo electrónico en la pantalla de Elena parpadeaba con la urgencia de una alarma de incendio, cada palabra en mayúscula: suspensión preventiva, apuración de conducta. Era un golpe sordo contra su recién adquirida felicidad. La sensación de ligereza que había sentido esa mañana se evaporó, reemplazada por un frío que le recorrió la columna vertebral y se instaló en el fondo de su estómago. Intentó abrir la carpeta compartida del proyecto Aurora en el servidor, solo para encontrarse con un mensaje de acceso denegado. Su mundo, que apenas unas horas antes se había sentido expansivo y lleno de posibilidades, se redujo al tamaño de ese mensaje de error parpadeante. Un segundo correo electrónico llegó, esta vez del asistente de recursos humanos. Señorita Vega, preséntese de inmediato en la sala de juntas 7B
piso 34. Debe traer todas sus pertenencias y su tarjeta de identificación. El mensaje era impersonal, clínico y aterradoramente definitivo. La realidad la golpeó. La foto que Patricia había tomado, esa imagen de complicidad inocente, había sido desplegada como un arma de destrucción masiva. El alivio que había sentido al confesarle la verdad a Hugo se transformó en la amarga comprensión de que, al hacerlo, solo había creado la evidencia visual perfecta para la narrativa que Patricia quería pintar. El viaje en el ascensor hasta el piso 34, el piso de operaciones y recursos humanos, fue un descenso al infierno muy diferente al que había experimentado días atrás. Esta vez no era la intimidación del poder del CEO lo que la oprimía, sino el peso sofocante de la burocracia corporativa siendo utilizada para aplastarla. Cuando entró en la sala 7B, el escenario confirmó sus peores temores. No era una investigación, era una ejecución. Sentados a la larga mesa de conferencias, no estaban solo el jefe de recursos humanos, un hombre nervioso que evitaba su mirada, y una abogada del departamento legal. En la cabecera de la mesa, presidiendo la reunión con una máscara de grave preocupación y autoridad usurpada, estaba Patricia Conde. «Elena, gracias por venir tan rápido», dijo Patricia, su voz destilando esa falsa empatía que era más insultante que la agresión abierta. «Como sabes, Grano Imperial se toma muy en serio el bienestar de sus empleados y la integridad de sus procesos. Ha llegado a nuestro conocimiento a través de una denuncia anónima muy detallada que podrías estar en una situación de vulnerabilidad». Patricia hizo una pausa, pasando una copia impresa de la foto que había tomado. Borrosa, íntima, devastadora, fuera de contexto, a través de la mesa. Y también nos han llegado pruebas preocupantes de que los datos del proyecto Aurora que has estado presentando son, francamente, fraudulentos. Elena miró la foto, su risa con Hugo, ahora transformada en una mueca obscena de culpabilidad. Luego, miró los gráficos de ventas que Patricia deslizó a continuación, sus propios datos preliminares, aquellos que había descartado hacía semanas por ser defectuosos. Vio la trampa en toda su brillante y cruel arquitectura. Patricia no solo la estaba acusando de tener una aventura con el jefe, la estaba acusando de ser una fraude incompetente que usaba el sexo para ocultar su falta de talento. Esto no es verdad», susurró Elena, pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. «La foto es de anoche. Estábamos riendo porque le expliqué un error del autocorrector, y esos datos son antiguos, son borradores». Patricia suspiró con teatralidad. Una madre decepcionada corrigiendo a un niño terco. «Elena, entendemos que estés a la defensiva. La denuncia sugiere que el señor Castellanos ha estado ejerciendo una presión indebida sobre ti. Estamos aquí para ayudarte. Pero dadas las circunstancias y esta evidencia, el proyecto Aurora será reasignado inmediatamente a mi departamento para una auditoría completa, y tú quedarás suspendida de empleo mientras dure la investigación. A menos, claro», añadió, su voz bajando a un tono confidencial, «que prefieras firmar un acuerdo de confidencialidad y una renuncia voluntaria. Sería más limpio para todos. Evitarías la humillación pública». La oferta colgaba en el aire, dulce y venenosa. «Ríndete en silencio o serás destruida en público». Y en ese instante, el miedo de Elena, ese compañero constante y paralizante, se calcinó por completo, consumido por una rabia fría y lúcida. Vio la cara de su hermana pequeña, su futuro dependiendo de este trabajo. Vio su propio reflejo en el cristal de la mesa, el de una mujer que siempre se había disculpado por existir, y algo hizo clic. «No voy a renunciar», dijo Elena, su voz baja,
pero resonando con una firmeza de acero que sorprendió a todos en la sala, incluida ella misma. Y no voy a ser suspendida basándome en datos robados y fotografías manipuladas. Esto es una farsa. Fue en ese momento que se dio cuenta de la verdad fundamental. Patricia, en su arrogancia, había cometido un error. Había usado datos, y los datos dejaban rastro. Durante los siguientes 2 días de su suspensión forzada, relegada a su pequeño apartamento de Madrid, mientras el edificio de grano imperial bullía con rumores sobre su caída en desgracia, Elena no se lamentó. Trabajó. Con la furia como combustible, se sumergió en sus copias de seguridad personales, en los metadatos de sus propios archivos, comparando fechas y horas. Descubrió la hora exacta en que Patricia había accedido a su servidor usando credenciales de administrador, apenas 10 minutos después de que la foto fuera tomada en el despacho de Hugo. Rastreó las versiones de sus archivos, creando una línea de tiempo impecable que demostraba que Patricia había ignorado deliberadamente las proyecciones finales y auditadas, que ya estaban en la carpeta de presentación al Consejo, y había extraído activamente los borradores obsoletos. Elena también se dio cuenta de que Hugo estaba siendo aislado. Sus mensajes de pánico iniciales para él habían quedado sin respuesta, y ahora entendía por qué. El departamento legal le habría prohibido tajantemente cualquier contacto con ella, ya que cualquier intento de salvarla solo confirmaría las acusaciones de colusión. Estaba sola, y por primera vez en su vida, eso no la asustaba, la enfocaba. Con todas sus pruebas compiladas, redactó el correo electrónico más aterrador de su vida, no a recursos humanos, sino a los secretarios de la Junta Directiva y a cada miembro del Consejo de Administración, con Hugo y todo el departamento legal en copia. El asunto: solicitud formal de audiencia, evidencia de sabotaje de datos y presentación final del proyecto Aurora. Exigió, bajo los estatutos de la compañía sobre represalias, su derecho a presentar sus hallazgos y el proyecto Aurora ella misma, antes de que se tomara cualquier decisión final. El día de la presentación, la sala del Consejo del piso 43 era un escenario diseñado para la intimidación. Era un espacio vasto y frío, dominado por una mesa de palisandro que parecía extenderse por kilómetros, rodeada por los rostros severos de los inversores y miembros del Consejo. Hugo estaba allí, sentado al final de la mesa, su rostro una máscara de granito impasible, sus ojos fijos en los papeles frente a él, negándose a mirarla. Una neutralidad forzada que le dolió a Elena más que la hostilidad abierta. Patricia estaba sentada cerca de la cabecera, sonriendo con la confianza de una reina que está a punto de presenciar una decapitación, actuando como la presentadora de la reunión. «Gracias a todos por venir», comenzó Patricia, su voz suave y autoritaria. «Como saben, hemos convocado esta reunión de emergencia para abordar la reestructuración del lanzamiento de Aurora después de ciertos descubrimientos preocupantes. Pero antes de presentarles mi plan de contingencia revisado, la señorita Vega ha insistido en usar este tiempo para apelar su suspensión. Francamente, no sé qué espera lograr, pero debemos seguir el protocolo». La condescendencia era palpable, diseñando el escenario para que Elena pareciera una niña teniendo una rabieta. Elena se puso de pie, sus manos temblando ligeramente mientras conectaba su portátil al proyector principal. El zumbido del ventilador era el único sonido en la sala. «Gracias, señora Conde», dijo Elena, su voz clara y amplificada por los micrófonos de la mesa. «Tiene razón en que hay descubrimientos preocupantes que discutir». Justo cuando Elena estaba a punto de abrir su primer diapositiva, Patricia la interrumpió, jugando su carta de triunfo con una crueldad calculada. «Disculpe, señorita Vega, pero antes de que perdamos más tiempo con proyecciones que sabemos que son defectuosas,
Creo que el Consejo necesita entender el contexto ético de su apelación, dijo Patricia, su mirada barriendo al Consejo. Tengo entendido que su relación con el señor Castellanos ha sido excepcionalmente cercana. Se les ha visto en el edificio a altas horas de la noche, riendo. ¿No es cierto que ha utilizado una influencia indebida para llegar a esta sala? El ataque fue directo, diseñado para humillarla y hacerla perder los estribos, para invalidarla antes de que pudiera decir una palabra. Toda la sala contuvo el aliento, los ojos moviéndose de la acusadora Patricia al acusado Hugo y finalmente a la víctima, Elena. Hugo se puso rígido, sus nudillos blancos sobre la mesa, pero permaneció en silencio, su rostro una máscara de furia controlada. Sabía que si hablaba, la destruiría a ella y a sí mismo. Elena sintió el peso de todas esas miradas, la suposición inmediata de su culpabilidad. Respiró hondo, sintiendo el suelo bajo sus pies, y en lugar de retroceder, avanzó. Tiene toda la razón, señora Conde. Deberíamos hablar de la ética y la transparencia, dijo Elena, su voz tranquila, y entonces hizo clic en el mando a distancia. Pero en la pantalla gigante no apareció un gráfico de ventas. Apareció una captura de pantalla de su teléfono móvil. La imagen llenó la pared. La selfie borrosa, la hora, el chat con Hugo, y justo al lado el chat con su amiga Lucía, mostrando el SOLTERA y la burbuja del autocorrector disponible. La humillación se hizo tangible en la sala. Mi peor error de autocorrector, dijo Elena a la sala silenciosa, su voz teñida de un humor irónico que desarmó por completo la tensión sexual. Fue patético, lo sé, vergonzoso sin duda, pero difícilmente una estrategia de seducción corporativa. Me disculpé con el señor Castellanos por el error. Él se rió, y la señora Conde, que convenientemente nos observaba, tomó esta foto. Un murmullo recorrió la sala, no de escándalo, sino de comprensión. Había neutralizado la bomba de Patricia con la verdad más ridícula. Y ahora, continuó Elena cambiando la diapositiva, hablemos de la segunda acusación, mi fraude. La pantalla ahora mostraba un registro de acceso al servidor. Estos son los datos que la señora Conde presentó a Recursos Humanos, extraídos de mi carpeta de borradores a las 11:15 p.m. del viernes. Y estos, cambió la diapositiva de nuevo, son los datos finales, auditados por el equipo de finanzas, que estaban en la carpeta de presentación final desde las 6:00 p.m. de ese mismo viernes, y que ella ignoró deliberadamente. La evidencia era irrefutable. La cara de Patricia perdió todo su color, su sonrisa congelada en una mueca de pánico. Fue entonces cuando Hugo finalmente habló. Su voz no era la del hombre que se reía en su despacho, sino la del CEO en control absoluto, un bisturí de hielo. Gracias, señorita Vega, eso es muy esclarecedor, dijo, su mirada fija en Patricia. Javier se dirigió al jefe de TI que estaba en la llamada. Por favor, confirme la autenticidad de esos registros de acceso del servidor y mientras lo hace, cruce la hora de la denuncia anónima enviada a RRGAH con la hora en que se robaron esos datos. No era una pregunta, era una orden de ejecución. Mientras el jefe de TI tartamudeaba una confirmación, Hugo volvió a mirar a Elena, pero esta vez la miró, y en esa mirada ella no vio a un salvador, vio a un aliado, un hombre que había sido forzado a esperar en la barrera, pero que ahora estaba despejando el campo de minas para que ella pudiera correr. La agencia era de ella. Él solo estaba asegurando que las reglas por una vez se aplicaran a todos. Pero francamente, dijo Elena, su voz atrayendo la atención de todos de nuevo, incluso la del pálido Hugo, nada de esto importa. Hizo clic en el mando una última vez. Eso fue el drama. Esto es el dinero. La pantalla se llenó con el análisis sensorial final del Aurora.
No estoy aquí para defender mi puesto, dijo, y su voz resonó con la autoridad que había nacido del fuego de la humillación. Estoy aquí para hacer el suyo. Aurora no es solo un café. Es una redefinición de nuestro mercado. Estos son los datos de sabor que la señora Conde no entendió. Estas son las proyecciones de mercado que no robó, y esta es la ganancia neta del primer año que acabamos de salvar. Durante Pinionen-Synthesin, los siguientes 20 minutos, Elena no hizo una presentación, dio una clase magistral. Desmanteló cada argumento en contra, demostró cada proyección con datos impecables y habló de los granos de café con una pasión y una precisión que hipnotizó a la Junta. Ya no era la analista invisible, era la experta más brillante de la sala, y todos lo sabían. El epílogo de la guerra fue rápido y silencioso, como deben ser las ejecuciones corporativas. Patricia Conde fue despedida esa misma tarde, no por el acoso, sino por el delito capital de sabotaje de datos y violación de la seguridad del servidor, un pecado imperdonable. El proyecto Aurora, bajo el liderazgo indiscutible de Elena, se lanzó 2 meses después con una aclamación sin precedentes, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso en la historia de Grano Imperial, rompiendo todos los récords de ventas que ella misma había proyectado. La historia de la guerra del café se convirtió en una leyenda interna, y la presentación de Elena en la sala del consejo se estudiaba como un ejemplo de cómo manejar una crisis y cómo no crear una. 6 meses después, el letrero en la puerta de la esquina del piso 35 no decía analista de sabor, decía directora de innovación sensorial, un puesto creado específicamente para ella. Elena estaba de pie frente a una pizarra blanca, presentando su próximo proyecto, Crepúsculo, a su nuevo equipo de analistas. Su voz era segura, sus gestos amplios, su risa fácil mientras debatían sobre notas de cardamomo y pimienta rosa. Se sentía anclada, visible y sobre todo valorada por su talento. Al fondo de la sala de cristal, de pie en el pasillo exterior, Hugo Castellanos observaba. No estaba allí como el CEO intimidante, sino como un espectador orgulloso, disfrutando de la energía que ella emanaba. Llevaba vaqueros y una camisa de lino, habiendo delegado la reunión trimestral de finanzas para estar allí, aunque ella no lo supiera. Vio cómo ella terminaba la reunión, con aplausos de su equipo, cómo su rostro se iluminaba al hablar de su trabajo. Él sonrió para sí mismo, un gesto que se había vuelto mucho más común en los últimos meses. Sacó su teléfono. Elena, mientras recogía sus notas, sintió el zumbido de su propio móvil sobre la mesa. Lo abrió. Un nuevo mensaje de Hugo. ¿Disponible para un café? Prometo que esta vez es una pregunta real, y estoy invitando yo. Elena levantó la vista, buscando su reflejo en el cristal de la sala. Vio a Hugo al otro lado del pasillo, su teléfono en la mano, mirándola con una sonrisa tranquila y paciente. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa lenta y llena de promesas, una sonrisa que ya no era una mueca nerviosa ni un accidente de autocorrector, sino la de una mujer que sabía exactamente lo que valía y estaba lista para decidir sus propios términos. Guardó el teléfono en el bolsillo, sin responder todavía, y se volvió para atender la última pregunta de su nuevo analista. Tenía trabajo que hacer. El café podía esperar, pero solo un poco.